Así que para darle fundamento al mensaje de hoy, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a escuchar al Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice así, fíjate bien, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Por lo cual lo que estamos viendo acá, y lo vamos a desarrollar después, es que no existe un hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. No existe tal cosa, porque si una persona es hijo de Dios, inherentemente a su nueva naturaleza, tiene la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien es hijo, quien es hija, como consecuencia tiene la cualidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Es la primer cualidad divina y sobrenatural que tenemos los hijos de Dios. Es la guía, la enseñanza, la facultad del Espíritu Santo dentro nuestro. Dice el verso 15, pues no habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de esclavitud, ese espíritu es con minúscula, habla de pensamiento, emoción, sistema, para estar otra vez como en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y eso lo vamos a desarrollar más tarde, vamos a ver qué significa. Por lo cual clamamos dentro nuestro ¿qué? Abba Padre. Esta palabra, esta expresión Abba Padre es una expresión aramea. Acordate que hace 2000 años en Palestina el arameo era como el inglés en nuestra época. Entonces todos los judíos hablaban hebreo y leían la Torá, el Antiguo Testamento en hebreo, pero el idioma universal era el arameo. ¿Ok? Entonces Abba Padre era una expresión de un hijo a su padre, una expresión de familiaridad. Traducida en nuestra época sería como papá o papito. ¿Viste cuando un bebé te empieza a decir papito? Papito mío, mamita mía. ¿Cuántos son padres acá? Porque me miran raro algunos. No se te cayeron las babas por tu hijo cuando te dijo papito a los 2, 3 años. A ver, levanta las manos. ¿Viste? No soy el único tonto. Somos todos que papito querido, papito. ¿Y cómo se te puso el corazón? ¿Cómo? Así de grande, dice. Muy bien. Quien es hijo de Dios, clama dentro suyo, no a un Dios lejano, a un Padre cercano. ¿Qué? La señal es que dejaste de tener una idea para tener una persona a quien conoces. Quien es un renacido del cielo dejó de tener una religión en la cabeza. Dejó de tener una idea de Dios para tener una persona a quien conoce. Y no solo a quien conoce, con quien tiene ¿qué? Intimidad. Entonces bien, dice Romanos versículo 8:16, pasamos. El Espíritu mismo, este es el Espíritu Santo, quien es un hijo de Dios, tiene el Espíritu que lo guía, pero el Espíritu mismo da ¿qué cosa? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una adopción y porque Dios te ha adoptado, el Espíritu tiene que testimoniar. Claro, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, fíjate que el libro es Romanos. La iglesia en Roma obviamente estaba fundada en la ciudad de Roma. Y en el Imperio Romano, para que exista una adopción legal, tenía que haber 7 testigos oficiales, creíbles y de buena reputación. De hecho, la adopción era algo muy importante, porque en aquella época quien adoptaba un hijo lo adoptaba por las cualidades. La adoptaba por las cualidades, no adoptaba cualquier cosa. De hecho, adoptaban para ser herederos. Entonces se juntaban 7 testigos de la ciudad, responsables, creíbles, de buena reputación, que iban a dar fe de que tal persona adoptaba a tal hijo. Y aquí Pablo toma la misma base legal y dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver después qué clase de testimonio tienen los hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos, claro, ahora sí, si Él te ha adoptado y sos una hija y un hijo, lo que es del Padre, ¿de quién es? A ver, diga, ¿lo que es del Padre?
pero decirlo con un poco de confianza, a ver, lo que es del Padre. Entonces el Señor te dice, si somos hijos, también somos, ¿qué cosa? Herederos. Y si herederos de Dios, como Dios es Padre del Señor Jesucristo y Él es el Hijo de Dios, nos hemos constituido en coherederos con Cristo. Por lo cual, todo lo que el Padre le da al Hijo, le dará a los hermanos del Hijo, que constituimos la familia de Dios. Amén. Muy bien. Para que juntamente, dice, coherederos con Cristo. Pero pará, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Verso 18, estoy terminando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí denle un aplauso a la palabra de Dios, vamos. Algo que haga temblar el edificio, un aplauso grandote al Señor. Ahí está, alguien que se le escapó un grito de júbilo por ahí. Somos pentecostales nosotros, no podemos movernos. Tenemos la butaca, estamos moviéndonos, gritando amén, gloria a Dios, aplauso, hijito. Así somos locos, sí. Pero hay gozo dentro nuestro. Eso es el Señor. Entonces, bien, ok. Primera cualidad de un hijo de Dios. Diga, primera cualidad. La primera cualidad es que no existe hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu Santo. Así que anotalo, por favor, punto 1. Un hijo de Dios, una hija de Dios es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Voy a bajar acá. Un hijo de Dios es alguien guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, no estoy hablando de una voz audible que diga Sergio. Claro, algunos dicen, o algún tipo de impulso sobrenatural o experiencia extraordinaria no, porque esto es para todos. Pablo le está escribiendo a la iglesia y tiene que ser algo universal. No puede ser una experiencia particular, porque entonces no sería una doctrina, sería un evento. Pero cuando la palabra de Dios te enseña algo, es algo doctrinal, significa algo que es para todos. Algo que todos experimentan, no algunos, no alguien, no algún elegido, todos. Entonces el Espíritu Santo, ¿de qué forma puede guiar? Por lo menos hay 3 formas en las cuales el Espíritu Santo nos guía. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía iluminando nuestra mente o dándonos la capacidad de entender las Escrituras. O sea, el Espíritu de Dios te da la capacidad de comprender la voluntad de Dios a través de su palabra. Todos pueden leer la Biblia, pero no todos oyen a Dios a través de la Biblia. Puedo poner a un ateo acá a enseñar teología y no significa que conozca la voluntad de Dios. Porque quien es guiado por el Espíritu Santo solo puede comprender la voluntad del Señor. El Espíritu de Dios, entonces te dije, te da la capacidad sobrenatural de captar la voluntad y la enseñanza revelada en las Escrituras. Vas a leer la Biblia y vas a entender lo que tu Padre quiere. Una cosa es leer y decir y saber que Dios me ama. Y otra cosa muy distinta es experimentar el amor de Dios en mi corazón. Y solo el Espíritu Santo puede grabar la Escritura e afirmar las verdades en tu vida. Entonces, claro, quien entiende la palabra de Dios tiene una forma de guía en su vida. Porque ya no hay 10 caminos, hay un solo camino. Ya no hay 10 voluntades, hay una sola voluntad. Por lo tanto, quien entiende la palabra de Dios, dije, tiene una forma de ¿qué?
de guía, de conocimiento. El Espíritu Santo te guía cada vez que ilumina nuestra mente y nos hace comprender lo que la palabra de Dios enseña. No solo el Espíritu de Dios te guía enseñándote Él mismo la Escritura, sino que el Espíritu de Dios nos guía, escúchame por favor, a través de la santificación, que significa la capacidad sobrenatural que Él te da para que puedas guardar su palabra. No solo saberla, guardarla. No solo saberla, obedecerla. No solo saber lo que Dios quiere, tener la capacidad de obedecer lo que Dios quiere. ¿Quién me está entendiendo acá? Eso se llama santificación, por lo cual es una forma de guía también, porque el Espíritu Santo va a traer convicción a tu corazón y te va a dar convicción ¿de qué? De pecado. Y quien tiene convicción de pecado y quien tiene la capacidad de obedecer, entonces toma decisiones, deja hábitos y construye hábitos. Deja relaciones y construye relaciones. Deja lo que no sirve y adopta lo que sirve, lo que le agrada a Dios. En otras palabras, es una forma de guía. O sea que el Espíritu de Dios es quien guía a los hijos del Señor. Si es un hijo de Dios, encontrará deleite en la Biblia, porque no va a leer un libro, escuchará la voz de su Padre. Quien es un hijo de Dios, no solo no permanecerá indiferente a la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios lo llevará a guardar la Escritura y a guardar los mandamientos. El Señor pudo decir en un momento: el que me ama, mi palabra ha de guardar. Por lo cual un verdadero hijo de Dios se ve en el amor a Cristo y en su obediencia a Cristo. No hay hijo de Dios si no ama a Cristo y no obedece su palabra. La obediencia y el amor están estrechamente ligados si somos hijos del Señor. Entonces te dije, el Espíritu Santo está dentro nuestro si somos realmente hijos de Dios. Y no permanece inactivo. Él nos está guiando. Quiere decir que todo hijo de Dios tiene una guía sobrenatural del cielo que se llama la persona gloriosa del Espíritu Santo, que lo va a capacitar para entender la palabra de Dios y lo va a capacitar para hacer ¿qué cosa? Obediente a la palabra de Dios. Y Él te guiará. De esa forma, en las dos formas más principales, más importantes, las dos señales más importantes de la guía del Espíritu Santo en los hijos del Señor. Pero que hay con decisiones particulares, que hay con cosas inherentes a la vida, que hay con cosas que trascienden lo general, que hay cuando yo tengo que decidir si comienzo una relación o no, que hay si tengo que vender o comprar, si tengo que viajar o no, si me tengo que mudar o no. Bueno, el Espíritu Santo, Él nos guía, no con algún tipo de impulso extraordinario que puede pasar, pero te dije que de ninguna manera esto es un evento extraordinario, porque entonces sería algo particular, y lo que la palabra de Dios está enseñando no es de interpretación privada, es para todos. Por lo cual la forma en que el Espíritu Santo te guía en formas particulares siempre será en formas
objetiva. ¿Qué significa esto? Él va a motivar tu corazón y tu mente. Él va a colocar el querer como el hacer, la voluntad del Padre. Cuando el Padre determine para tu vida el tiempo exacto de una decisión, de un cambio o de un evento que Él hará o que Él se dispuso a hacer, el Espíritu de Dios que controla tu ser, Él impulsará tu mente y corazón, lo motivará, generará el querer como el hacer dentro tuyo de la buena voluntad del Padre. Amén. Y entonces serás impulsado. Pero no quedarás solo. Filipenses capítulo 2, verso 13 te habla de ese tema. Él va a generar el querer como el hacer. Quiere decir que Él va a impulsar tu corazón. Ojo, no va a ser algo aislado. No va a ser algo que no tenga sentido, ni lógica, ni un arrebato loco. No, Señor, no dice nada la Biblia de eso. Él nos guía de forma objetiva. Él impulsará tu corazón, impulsará tu mente, te llevará a orar. Te llevará a someter tu vida a su voluntad, te llevará al temor de Dios, te llevará a poner a Cristo primero, te llevará a querer agradarlo a Él y solo a Él, te llevará a tener mucho cuidado de no equivocarte. Él va a generar ese impulso en tu vida y lo confirmará, cerrando puertas, abriendo puertas, en otras palabras, a través de las circunstancias. Hechos capítulo 16. Así se lo confirmó el apóstol Pablo. Le cerró puertas para predicar en un lado y le abrió puertas para predicar en el otro. Simplemente así. Quiere decir que cuando estamos orientados en la voluntad del Señor, Él va a confirmarte a través de la verdad de la palabra de Dios. Él va a confirmarte a través de la obediencia y la santidad. Él va a motivar tu corazón y lo va a impulsar para que lo agrades a Él. Y las circunstancias se van a ordenar como un sello confirmatorio de que Él está en el asunto. Así guía el Espíritu Santo a los hijos de Dios. Esto es de todos. Quien es hijo de Dios cuenta con la guía del Espíritu Santo. El domingo pasado hablamos de que es la unción misma la que nos enseña todas las cosas. En otro momento, en Juan 14 y Juan 16, le habla al Señor a los apóstoles y le dice: el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad. Él enseñará todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate que dice Él, Él os recordará. ¿Y qué significa eso? Que Él va a impulsar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Y cada vez que quiera hacerte guiar, que te quiera guiar o te quiera dirigir, Él va a recordarte la Escritura. Él trabaja con la palabra de Dios. Él no trabaja aparte de la Biblia. No puedo disociar al Espíritu de la Escritura, porque Él inspiró la Escritura. Es su espada, en otras palabras, su herramienta, el arma de Él con la cual Él trabaja. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es un tiempo donde mucha gente quiere escuchar a un profeta, a fulano y a mengano, y no escuchar la palabra de Dios. Parece como que es más importante escuchar al hombre que escuchar a Dios. No, Señor. Primero la Escritura, la palabra y la voluntad de Dios. Y todo lo que se alinee a la palabra, entonces sí lo puedo recibir. ¿Ok? Pues si vas a celebrar al Señor, es un aplauso grandote. Ok. Entonces la primera característica de los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Santo. No hay hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. ¿Ok? En segundo lugar, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos ha dado el espíritu de adopción. O sea, en otras palabras, el espíritu de adopción es la concientización que el Espíritu Santo ejecuta en nuestro corazón. Es la noción consciente de una realidad. Sos hija e hijo de Dios. Pero quien afirma esta verdad dentro tuyo es Él.
El espíritu de adopción forma parte del testimonio interior que tenemos todos los creyentes. Te dije que Primera de Juan capítulo 5 te dice que quien cree en Jesucristo tiene el testimonio en sí mismo. Hay un testimonio. En un momento el Señor le habla a los apóstoles y le dice: el que me ama, mi palabra, ¿qué va a hacer? La va a guardar. Y yo y mi Padre vendremos a él, a ella, y haremos morada en él y me manifestaré. Quiere decir que quien es hijo de Dios tiene una manifestación en su vida del reino de los cielos. El Espíritu Santo graba y afirma la verdad de que somos hijos de Dios en nuestro corazón. Esto es el espíritu de adopción. Es la certeza y la seguridad interior de que soy hijo de Dios. No lo puedo explicar, pero sé que Él es mi Padre y puedo decir papá. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Eso es un milagro, es algo extraordinario. El mundo no lo puede conocer, el mundo no lo puede recibir. Solo un hijo y una hija de Dios. Alguien que tiene al Espíritu Santo es el que viene a tu corazón y afirma la verdad de que sos su hija, de que sos su hijo. Y sabes que sabes, porque implica confianza. En otras palabras, te da la fe, te da la certeza y la convicción de una realidad que no ven tus ojos, pero existe y Dios la tiene. Somos hijos de Dios, hemos recibido el espíritu de adopción. Por eso decimos papá. Por eso oramos y decimos Padre. Por eso estamos clamando. Por eso salís de la iglesia, estás manejando y dentro tuyo estás diciendo: Señor, guíame, Señor, guíame. Estás en el colectivo y te dice: Señor, guíame. Llegás a tu casa: Señor, guíame. Padre, te quiero agradar. Metiste la pata y decís: Padre, perdóname. Hay una relación interior dentro tuyo. El espíritu de adopción. El mundo esto no lo tiene. El incrédulo no lo tiene ni lo recibe, locura. No lo percibe, no lo puede entender, porque no lo puede vivir. Porque solo lo viven los que tienen al Espíritu Santo, quienes tienen el espíritu de adopción. El incrédulo tiene en la cabeza una idea. De hecho, hay mucha gente acá en la iglesia ahora, en este momento, que son incrédulos disfrazados de cristianos. ¿Y cómo me doy cuenta? Saben que la Biblia es buena, conocen la voluntad de Dios, pero por dentro no tienen adopción. Tienen una idea, pero no conocen a una persona. Tienen una idea, pero no una relación con Dios. Que esta sea la tarde, donde no importa cómo hayamos llegado a este lugar, salgamos todos de acá resucitados por el poder del Señor. Hijos e hijas de Dios. Un hijo es guiado por Dios. Un hijo tiene el espíritu de adopción. Puede clamar y decir papá, Abba Padre. Papito querido, papá, familiaridad. No, Dios no es ajeno a su vida. No es algo o alguien lejano. Hay una relación de familiaridad. Quien es hijo tiene esta relación de familiaridad. Pablo te está diciendo: no importa la generación, no importa la era, no importa la raza, el color, el lugar. Esto es un patrón y se va a repetir siempre hasta que Cristo venga. Quien es un hijo de Dios tendrá una relación de familiaridad con Él. Comparte una misma naturaleza con Él. Su espíritu está en esa persona. Y como compartimos su misma naturaleza, entonces podemos orar y Él nos escucha y Él nos puede hablar a través de la palabra y lo podemos oír. La Biblia dejó de ser un manual o un libro, es la voz de nuestro Padre. Solo quien tiene el espíritu de adopción podrá escuchar al Espíritu Santo y reaccionar en consecuencia. Reaccionar, obedecer, guardar.
el amor y la obediencia, te dije, son dos pilares de los hijos de Dios. No solo tienen el espíritu de adopción, sino que el hijo que agrada a Dios tiene el testimonio, dije, en su vida. Te comenté hace unos minutos que quien es un hijo de Dios, adoptado por el Señor en la antigüedad, la adopción se llevaba a cabo por 7 testigos. Y que la adopción y el testimonio del Espíritu en nuestro corazón, vuelvo a repetirte, no es una voz sobrenatural o un evento extraordinario, una voz audible o algún tipo de experiencia o éxtasis espiritual, porque entonces sería algo particular para alguien y no para todos. Lo que la palabra de Dios te está diciendo es algo para todos, que todos tienen que experimentar. Entonces lo que todos experimentamos es cómo el Espíritu atestigua de que soy un hijo de Dios. Diga, el Espíritu Santo. Pero con un poco de onda, a ver, el Espíritu Santo atestigua de que soy un hijo de Dios. ¿Ok? Te lo tiene que atestiguar a vos mismo. Y te lo tiene que atestiguar con una señal, con una garantía. Ese es el testimonio. Él da fe de que sos un hijo de Dios. Te da la certeza porque te da el espíritu de adopción y por eso Dios dejó de ser algo lejano para ser una persona que conoces y te podés relacionar, pero ahora tiene que darte una evidencia, una garantía de que sos hijo de Dios. Bueno, hay 2 garantías importantes. La primera garantía es que Él graba en tu corazón su fruto. Comienza a darte el fruto del Espíritu como un testimonio. Tendrás gozo sobrenatural, tendrás paz sobrenatural, tendrás fe, tendrás templanza, tendrás paciencia, tendrás esos atributos que antes no tenías. Pero empiezan a brotar. Y antes, cuando te pisaban el callo, pegabas un portazo. O cuando te pisaban el callo, largabas un salmo. Hablabas en arameo sin saber arameo. Bendecías al padre, a la madre, al hijo y al tío. Pero no sabes cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Cuando ahora te hacen algo, de tu boca sale una alabanza al Señor, templanza, fe, mansedumbre, paz, paciencia. Y es el Espíritu Santo dándote testimonio. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Y Él te da testimonio. La segunda forma que Él atestigua de que somos hijos de Dios es derramando poder sobrenatural. Cuando sirvas al Señor, Él te va a capacitar sobrenaturalmente. Él te bautizará con el poder vigorizante, que es el impulso que te va a llevar a servir al Señor con una energía que no son tus fuerzas, son las fuerzas del cielo. Dice la palabra de Dios que somos fortalecidos con todo poder en nuestro ser interior para mantenernos siempre en el mismo ánimo. A pesar de las pruebas y de las adversidades, te mantendrás firme. No por tu fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Él estará atestiguando. Ahí está escuchando al Señor acá. Quiere decir que cuando hagas la voluntad de Dios, el Espíritu te dará testimonio y te dará paz, templanza, gozo, fe, esperanza. Aunque por fuera los montes se trasladen, tiemble todo, bombas por un lado, bombas por el otro, Él te dará testimonio. Él te derramará poder. Cuando todos flaqueen y caigan, el hijo, la hija de Dios se mantendrá firme porque hará la voluntad de Dios. Él atestiguará su voluntad. No es fantástico, es maravilloso el Señor. Seguimos. No solo eso, somos herederos. Esto ya es parte de la herencia celestial y eternal. Significa la vida venidera.
no es lo tangible que vemos hoy, es más tangible todavía, habla del cielo. Somos herederos de la salvación, somos herederos de Dios mismo como Padre, será nuestra herencia. Somos herederos de su gloria y Hebreos 1:2 te habla de que seremos herederos de su universo, del cielo nuevo y tierra nueva que Él tiene, es algo glorioso. Y finalmente, quien es un hijo y una hija de Dios, tendrá una manifestación gloriosa en la tierra. O sea, en otras palabras, dice que la creación misma está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es cuando seamos glorificados por el Padre y Él venga en la segunda venida a establecer su reino en la tierra. Ahora bien, esto es algo inherente a un hijo. Significa, quien es hijo tiene todo esto. Quien es hija de Dios tiene todo esto. Ahora, ¿quién es el hijo que agrada a Dios? Quiero hablarte de cualidades externas. Quiero hablarte de las cualidades de los hijos que agradan al Señor. Hasta aquí te hablé de las cuestiones inherentes de tu corazón si sos un hijo de Dios. Pero ahora voy a hablar de las cualidades externas. ¿Quién es el hijo que agrada al Señor? ¿Quién es la hija que agrada al Señor? Así que vamos al punto 2 del mensaje. Un hijo que agrada a Dios, pásalo. Un hijo que agrada a Dios, ¿qué hace? Fijemos y observemos qué decía el Señor Jesús. Juan capítulo 5, verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Quiere decir que el Señor no vivía de acuerdo a su propia voluntad, Él vivía de acuerdo a la voluntad del Padre. Por ejemplo, San Juan 6, 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, una cualidad de un hijo que agrada a Dios es alguien que vive para hacer la voluntad de Dios. No es alguien que piensa en sus propios desafíos. No es simplemente alguien que tiene sus propias ambiciones y las persigue. Es alguien que consulta con Dios. Porque quiere saber si lo que está haciendo es la voluntad de Dios o no. Es alguien que toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate, pasamos. Dice 1 de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice ahí? Armados del mismo pensamiento. O sea, tenés la misma mentalidad que tuvo Cristo cuando padeció. Eso te está diciendo. El cristiano flojo es el cristiano que se deja vencer y abandona el camino cuando viene el sufrimiento. Y el Señor te dice: ¡hey! Si es un hijo de Dios acá, tiene que armarse con el mismo pensamiento que se armó Cristo, quien padeció una vez y ha quitado y terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres y al pecado, sino que vive conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Alguien que agrada a Dios busca hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. No construye una relación si Dios no está en el medio. No construye una sociedad si Dios no está en el medio. No estudia una carrera por estudiarla, consulta con el Espíritu Santo. No toma un trabajo, no hace un negocio, no se mueve a la ligera. Ora, clama, busca que Dios vaya adelante. Consulta con la palabra de Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Alguien que no agrada a Dios es alguien que toma decisiones sin consultar al Señor. Es alguien que se pone de novio sin consultar al Señor, de novia. Es alguien que se casa, es alguien que vende, que compra, es alguien que hace sociedades, que no le importa la voluntad de Dios, toma decisiones y después ve qué pasa. No, Señor, si hay un hijo de Dios que agrada a Dios, buscará su voluntad. Pasamos, fíjate el próximo texto, 1 de Juan 2:15.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne son las pasiones desordenadas, los deseos de los ojos, la avaricia y la codicia, la vanagloria de la vida, la soberbia, no proviene de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. Y en el mundo estamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo doy un aplauso grandote al Señor ahí. Diga, voy a agradar a Dios. Entonces, un hijo, una hija que agrada a Dios, se preocupa por hacer la voluntad de Dios. No va a viajar sin orar y consultar al Señor. No va a tomar una decisión de vida, no va a comprar, vender. No va a casarse, asociarse, relacionarse. Si Dios no está en el medio, busca hacer la voluntad de Dios. Ese es un hijo que agrada, una hija que agrada al Señor. Tercera, el hijo que agrada a Dios cumple su palabra. Juan capítulo 14, verso 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué dice ahí? Me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Porque quien ama al Señor tiene la palabra en su corazón. Y la palabra en su corazón será un testimonio. El Señor se va a manifestar. No solo me voy a manifestar. Y le dijo Judas, que no es Iscariote, el que lo traicionó, es otro. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿De qué constituye ese milagro, esa manifestación? Verso 23, le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quien guarda la palabra de Dios tiene el testimonio en su propia vida. Todos los cristianos verdaderos tenemos un testimonio dentro nuestro. Tenemos un huésped invisible, espiritual, que vive dentro nuestro. El Señor dice, mi Padre y yo haremos morada en Él. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. Ahí te ves la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Padre, es el Hijo habitando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Quiere decir, quien es un renacido del cielo tiene un testimonio en su propia vida. Hay una persona dentro nuestro que nos guía, nos enseña una manifestación del cielo. Guardamos la palabra. Esto lo tiene el que guarda la palabra de Dios. Tercero, el hijo que agrada a Dios es alguien que sirve. Alguien que no se queda de brazos cruzados. Alguien que sirve al Señor, alguien que sabe que el tiempo que tiene es gracia y misericordia. Amén, dijo el fondo, alguien en el fondo, gracias amigo, o amiga, no sé, no te escuché. Alguien que sabe que cada velita que apaga el día de su cumpleaños es un regalo del cielo. Alguien que sabe que cada día es un regalo del cielo. Que el tiempo no es infinito, es un recurso limitado. Es la gracia de Dios expresada en nuestra vida, el regalo de Dios, y no es infinito, un día se va a terminar. Alguien que es consciente que cada velita que apaga es un regalo de Dios y por lo tanto es responsable con el tiempo. No vive para sí, sirve al Señor. Cumple el propósito, sabe que tiene una misión celestial y quiere agradar a Dios y redime el tiempo. Es alguien que con su vida hace algo productivo para Dios. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Entonces un hijo de Dios es alguien que invierte su vida en servir al Señor. Alguien que trabaja en la viña. La parábola lo asocia con una viña. Significa el padre, el dueño de la viña, y los hijos, su iglesia. ¿Quién es el que trabaja? Pero, ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió y le dijo, sí señor, yo voy. Y en realidad no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron, el primero. Y Jesús les dijo a los fariseos, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, pero ustedes se están perdiendo. ¿Quién sirve al Señor? No lo sirve de la boca para afuera, lo sirve con sus hechos. No es alguien perfecto, te estás dando cuenta. Es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, pone sus defectos en las manos del Señor y dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Alguien está escuchando, Señor, acá? Un aplauso grandote al Señor ahí. Terminamos. Pasamos. Un hijo que agrada a Dios, honra a Dios en todos sus caminos. Salmo 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, dice el Señor, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es alguien que involucra a Dios en su vida. Pasa que hay otro pasaje. Salmo 119, 58 al 60, estoy terminando. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Alguien que agrada a Dios es alguien que involucra al Señor en su vida. Quiere decir que mañana te vas a levantar y vas a ir al colegio y vas a involucrar a Dios en la escuela, en tus estudios. Vas a ir a la facultad y vas a involucrar a Dios en tu... Vas a ir al negocio y vas a involucrar al Señor en tu vida. Vas a tomar decisiones y vas a involucrar a Dios en tus decisiones. Vas a ir a tu trabajo, a la fábrica, a la oficina y vas a involucrar a Dios en tus reacciones, en tus palabras, en tus pensamientos y en lo que hagas. Vas a dar gracias, Señor, me has dado un día nuevo. Tengo el regalo del cielo de vivir un día más. Padre, ¿qué querés que haga? Involucro a Dios en mi vida. Alguien que agrada a Dios lo involucra en sus caminos. Amén. Yo quisiera orar en esta tarde. ¿Alguien ha recibido la voz del Señor en esta tarde? ¿Alguien va a ser un hijo que agrada a Dios? Póngase de pie entonces. Allí en casa también estamos terminando. Vamos a orar para que la palabra de Dios sea sellada en nuestro corazón. Que ella como una semilla de fruto. Que el enemigo no te robe la semilla, sino que esta palabra transforme nuestra vida. Levante sus brazos al cielo. Diga conmigo, Padre amado, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es gloriosa. Señor del cielo, nos has hablado de que eres tú quien nos ha sellado por el Espíritu Santo. Que si somos hijos, tenemos la guía del cielo. Si somos hijos, tenemos la adopción y el testimonio de tu Espíritu en nuestro corazón. Padre amado, que los hijos que te agradan son hijos que guardan tu palabra. Que los hijos que te agradan son hijos que buscan hacer tu voluntad. Que los hijos que te agradan son hombres y mujeres que aprovechan el tiempo y se involucran, Señor, en la viña, en la obra y sobre todas las cosas te involucran en sus propios caminos. Por eso, Padre amado, en esta tarde gloriosa pedimos que tu palabra, como una lámpara, alumbre nuestros corazones, que como una semilla, Señor, sea sembrada en nuestra vida y dé fruto en abundancia. Que tu palabra trabaje, Señor, sacando lo malo y trayendo lo bueno, quitando el mundo y trayendo tu voluntad. Padre amado, queremos ser hijos que te agradan. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso grandote al Señor. Vamos a declarar nuestra confesión de fe. Poneme el punto 6. Ahí, punto 6.
Diga conmigo, declaramos que en este año 2023 aprenderemos a agradar a Dios en todos sus caminos. Amén y amén. Muy bien. Queremos saludar a nuestros amigos.